Hola, soy Carlos Bautista, productor y conductor de Mundo Jazz, el programa de videos en YouTube que está destinado a relatar de manera coloquial la historia y los detalles acerca del jazz. Bueno, yo desde hace 30 años más o menos, poco más, siempre he tenido programas de jazz en radio. Tengo además un grupo en Facebook dedicado también al jazz. Entonces, desde hace tiempo venía la pregunta, por un lado, que cuándo iba a hacer algo como para contar la historia del jazz. Me gustaba más escribir, pero eso también salía largo y de repente se me ocurrió, bueno, no, yo puedo hacer algo con mi celular de manera muy artesanal, como pueden ver los videos, y hablar, más que contar, hablar sobre el jazz en forma de historia, porque se conoce muy poco acerca de la historia del jazz. De hecho, se tiene en general la percepción de que es un género difícil, o muy elevado, muy elitista, y no es eso. Pero hay que mostrar por qué no es ni elitista, ni elevado, ni exclusivo. Entonces, elegí esta forma de hacerlo. Siempre es bueno hacer un aporte de alguien que tiene X nivel de conocimiento acerca de un tema que puede ser de interés, digamos, no general, pero que siempre puede haber un sector de la población que esté interesado en saber sobre literatura, sobre pintura, sobre distintos géneros musicales, tanto el rock como el bolero o el jazz, tienen su público y son interesantes. Lo bueno es saltar de un género a otro para conocerlos. Muchos son aficionados al rock, por ejemplo, y no saben de la gran relación que puede haber, que se ha establecido a través de la fusión jazz-rock, ¿no? O el bolero, son amantes del bolero, y desconocen que también hay una corriente de bolero jazz. O sea, el jazz tiene esa característica de fusionarse con distintos géneros musicales o de absorberlos, se puede decir, para hacer versiones en jazz sobre temas del rock, de boleros, de música clásica, de salsa, de lo que sea. El jazz es muy abierto. En primer término, haciendo un relato, una relación histórica de cómo empezó a inicios del siglo XX en Nueva Orleans, cómo fue evolucionando y saliendo, porque nació casi en las calles, en esas bandas de Nueva Orleans que tocan en desfiles, en fiestas, en entierros, pero que en la noche tocaban en cabarets y burdeles de la zona roja de Nueva Orleans. Luego, poco antes de 1920, que llegó la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos, el jazz, todos esos locales fueron cerrados y entonces los jazzistas emigraron hacia las dos ciudades donde reinaba la mafia y que ignoraban totalmente la prohibición del alcohol, que fueron Chicago y Nueva York. Y de ahí el jazz se extendió a todo el mundo. Y hoy se toca en todas partes, en los lugares más inesperados, y se ha fusionado con la música de todas partes. Hay versiones en jazz de El Carbonero, de Las Cortadoras, por ejemplo, y de la música regional de cualquier país. El jazz en El Salvador se tocó tal vez desde los años 40, 50, músicos de las orquestas, de las grandes orquestas que hubo en esa época. Estoy hablando de las más conocidas, las que más me suenan, como la Orquesta Internacional Polillo, la de Don Lito Barrientos. Luego vinieron Paquito Palavicini, el maestro Alfredo Mojica, que era un gran trompetista,
al estilo Miles Davis, era un Miles Davis salvadoreño. Muchos de ellos, de esos músicos, incluso los que no he mencionado, emigraron hacia los Estados Unidos buscando otros caminos, un terreno más fértil, ¿no? Yo tengo algunas grabaciones en cassette del maestro Mojica allá en los Estados Unidos, impresionante. Pero se empezó a tocar a nivel un poco privado o en hoteles, en los bares de hoteles, como música de fondo. Creo que un pianista que siempre estuvo sosteniendo la peña del jazz fue Carlitos Navarro, que creo que ahora vive en Estados Unidos, ya mayor. Pero fue hasta en los años 80, a mediados de los años 80, que hubo una agrupación acá en un lugar que se llamaba Zanzíbar, donde músicos como Tony Oliva, Alonso Mojica, Víctor Tomasino, se unieron y formaron un grupo y tocaban todos los sábados en las tardes. Creo que esa fue la primera ejecución formal de jazz y regular, como digo, todos los sábados que hubo en el país. Eso abrió camino hacia otra gente. Posteriormente, en los años 90 y ya en el siglo XXI, hay ya muchos músicos nuevos que no responden, por ejemplo, al sentido bohemio que tenía en las décadas anteriores, sino que son más estudiosos, más académicos. No les quita lo bohemio también, ¿no? Pero tienen un sentido más claro, más profesional. Incluso muchos son autores también. Entonces creo que hay un buen futuro para el jazz en el país. Hay muy buenos músicos jóvenes, creadores. Bueno, para cerrar, quiero agradecer a Contrapunto TV abrir el espacio hacia mis videos de jazz, hacia este trabajo, parte de su siembra cultural, de su siembra artística. Creo que eso es fundamental en el país, hay que hacerlo. Y de mi parte agradecer a las personas que lo ven. Como digo, me gustaría también tener opiniones, tener una retroalimentación de lo que se está haciendo. Las críticas son todas bienvenidas, por supuesto. Y la intención es pues seguir haciéndolo y hacerlo cada vez mejor, o por lo menos que sirva para sembrar la semilla y que la gente se pueda interesar en escuchar el jazz que hacen gente, bueno, aquí Miles Davis, Chick Corea, Duke Ellington, acá tenemos a Charlie Parker, Ella Fitzgerald, digo nombres contemporáneos como Pat Metheny, como Kurt Rosenwinkel, cantantes como Diana Krall, Al Jarreau, saxofonistas latinos, por ejemplo, como Ed Kay, el guitarrista argentino Luis Salinas. Me pasaría el día citando nombres, pero existe esa herramienta mágica de hoy que es YouTube, donde uno busca y encuentra todo lo que quiera. Existe Google, donde uno puede teclear, ok, jazz, músicos de jazz, y ahí le van a salir un montón. La cosa es que si a usted le interesa, le gusta o le atrae el jazz, e incluso si no le ha interesado, por curiosidad, dése una pasadita por esta serie de videos y por la música que ahí se recomienda para abrir los sentidos. Siempre es bueno tener abiertos los sentidos. Muchas gracias.